Hola, bienvenidos a mi canal Flores de México. En esta ocasión quiero presentarte una de mis otras plantas que me gusta muchísimo. Y se trata de un lirio de la Amazonas o Eucharis amazónico. Este es un lirio muy hermoso con flores blancas. Hasta el momento a mí no me ha florecido, pero quiero comentarte en este video algunos de los cuidados que yo utilizo para que ella esté muy contenta. Ella es una planta bulbosa y por tanto requiere cuidados muy similares a otras plantas de bulbo. El Eucharis amazónico es una planta muy bella que florece una vez al año. Algunas plantas lo pueden llegar a hacer incluso hasta 2 veces por año. Sé que existen dos variedades de Eucharis. Una es la Eucharis grandiflora y la Eucharis amazónica. Cuando se trata de Eucharis grandiflora, las hojas son mucho más grandes, son plantas realmente grandes. Así que puedo decir que este no es un Eucharis grandifloro, porque es de tamaño pequeño. Las hojas no llegan a crecer demasiado. Yo limpio muy a menudo las hojas con un trapito y agua de lluvia, y también le añado un poco de limón para eliminar la cal y algunas manchas que puedan tener las hojas. Normalmente es como yo limpio el Eucharis. Esta planta la tengo dentro de casa en interior en un lugar muy iluminado, pero también he visto que muchas personas la tienen en exterior bajo la sombra y se les da de maravillas. Cuando le da el sol directamente, las hojas se queman y ella se entristece. Así que es una planta que tú puedes tener dentro de tu casa y en sombra. Para que ella permanezca verde correctamente, tienes que mantener un pH un poco ácido para la planta, y para eso yo utilizo un poco de azufre. De ese modo hago más ácida la tierra para que ella esté contenta. La tierra que utilizo es tierra normal de jardín. También utilizo hojarasca y viruta de madera para darle un poco de filtración, porque a ella le gusta tener su tierra muy esponjada. También le encanta el humus de lombriz, la cáscara de huevo, le encantan también el compost. También puedo decir que le encanta el abono de borrego. Es una planta que es muy comelona. Cuando ella está en flor, mucho más. También me gusta utilizar abonos líquidos, fertilizantes líquidos de vez en cuando, al menos una vez al mes. Y realizo cambios de tierra cuando lo necesitan, por mínimo una vez cada 3 meses. Ella es una planta de bulbo y me ha regalado hojas cada vez mayores, pero sigue estando muy pequeñita. El Eucharis es una planta que le gusta crecer muy lentamente. En otro video te hablaré más acerca de cuidados de esta hermosa planta y espero que algún día esté en floración para que juntos podamos observarla. Realmente es una planta muy fácil de cuidar con la que yo no he tenido ningún problema. Ella es muy fuerte, me ha respondido muy bien. No le gusta que la tierra esté encharcada, pero sí le gusta que esté muy húmeda. Mira, por ejemplo, la tierra que te tengo aquí, la verdad es que está bastante húmeda. A ella le encanta mucho que haya mucha humedad en la tierra. Y cuando yo la riego desde arriba, como cualquier otra planta. Sé sin duda que esta es una planta muy hermosa para todos los hogares y que no representa ningún problema a la hora de cultivar. Quizá lo más difícil sea hacer que ella florezca, pero como ya lo mencioné, es importante tener paciencia, puesto que ella apenas está creciendo. Cuando son plantas mayores, florecen una vez al año sin falta y no necesitas muchos cuidados para mantenerlas en muy buen estado. La verdad es que es una campeona y me encanta tenerla en mi hogar. Podría amarrar las hojas así para que se viera como una palmera, pero no he querido hacerlo para que ella se mantenga libre y sin ningún problema.
En otra ocasión te diré cómo he hecho el azufre para lograr cierta acidez. Yo tengo un medidor de pH que me ayuda a controlar esta parte de la acidez de la tierra en las plantas. Te dejo deseándote que pases muy buen mes con tu familia, que te suscribas a mi canal para hablar sobre plantas. En esta ocasión hablé sobre una planta bulbosa que quiero mucho y quizá busque mostrarte una planta mucho más grande y con flores. Nos vemos en otro próximo video en donde hablaremos acerca del cuidado de las raíces de esta planta bulbosa como de otras plantas. Todos los consejos que pueda utilizar para Eleucharis amazonica podrás utilizarlo para la mayoría de plantas bulbosas. Te mando un saludo y nos vemos hasta la próxima.